Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos hablamos. Estuvimos por ahí ocupados, pero ya regresamos en su canal de Jeet Kune Do en español. Y como siempre, suscríbanse y cualquier pregunta, cualquier comentario, háganoslo saber, mándenos un mensaje. El tema de hoy es un poco diferente, pero tiene mucho que ver con conflictos, los que nosotros ya hemos tenido y los futuros para poder planear un poco mejor. Cuando estaba en el colegio, la clase tuvo la oportunidad de tener una visita de una persona que tenía personalidades múltiples, multiple personalities. Era una clase de psicología. Y mi pregunta antes de explicarles es, ¿quién de ustedes tiene personalidades múltiples? ¿Quién de ustedes tiene personalidades múltiples? Y una vez que piensan un poco, creo que la verdad es que todos las tenemos. Todos tenemos personalidades múltiples. Un maestro una vez nos estaba diciendo, nos comentaba que a los que les llamamos locos, right? Los que hablan con ellos mismos, hablan en voz alta en la calle y todo eso y pensamos que están locos, right? La única diferencia entre ellos y nosotros, los que según no estamos tan locos, es que ellos hablan en voz alta y nosotros no. Nosotros nos hablamos internamente. Y si se ponen a pensar en cuántas veces ustedes se convencen ustedes mismos de hacer algo o de no hacer algo, o se ponen a pensar en el sentido básico de, a ver, ¿qué voy a comer? Si van al restaurante, right? Voy a comer esto. Y después cambian de opinión. Dicen, no, eso, mejor esto. Y no mejor esto. Okay, entonces, ¿quién está haciendo las decisiones? Okay, es una persona le gusta más esto, digamos, y después cambia de opinión. Por eso ustedes se están convenciendo ustedes mismos, por cualquier razón, de otra cosa. Y en una manera más simple, digamos, es cómo nos portamos, digamos, si son casados, cuál es su personalidad con sus hijos, y cuál es su personalidad con la esposa, cuál es su personalidad en el trabajo, cuál es su personalidad con amigos, right? O con enemigos, cuál es su personalidad. Y siempre tenemos una personalidad para cada uno, siempre cambiamos, no es una solamente, ¿okay? Sería muy extraño si tuviéramos la misma personalidad con el jefe, con el patrón, que tenemos con los hijos, right? O con el esposo o con la esposa. Entonces tenemos estas diferentes personalidades que usamos siempre, pero no las tomamos en cuenta, no nos fijamos de esto. Entonces, yendo a la clase de psicología, cuando nos visitó la persona con personalidades múltiples, y esto hay que verlo. Según tengo entendido, la idea es que las personalidades múltiples la mayoría del tiempo, si no es todo el tiempo, que suceden a causa de cosas difíciles en la vida, okay? De las personas que sufren, que están buscando un lugar donde estar seguros, right? Entonces se supone que eso es la causa, una de las causas por las que las personalidades múltiples nacen o crecen. Es por causa de dolor, de momentos difíciles. La palabra me vendrá eventualmente, pero de dificultades, de sufrimiento. Y por eso a veces salen, a veces una de las causas. Y otra vez yendo a la experiencia con lo que nos decía el maestro, es que esa es la única diferencia.
que unos hablan en voz alta, unos crean esta otra personalidad, pero todos los tenemos. Y hay que tomar ventaja en este caso de lo que ya hacemos naturalmente todos los días. Okay. Si tenemos un conflicto que hay que solucionar, hay que adaptarnos a lo que necesitamos, a la personalidad que necesitamos. Digamos a un oficial de policía, cuando llega a platicar con una persona, no detener, pero está platicando con una persona porque hubo una infracción, right? Si el oficial siempre llega con la misma actitud, con la misma personalidad agresiva todo el tiempo, con todas las personas, hay algo que no le va a funcionar. La personalidad o la actitud hay que traerla de acuerdo a las necesidades. Okay. A veces necesitamos la personalidad agresiva, sí se necesita. A veces necesitamos una personalidad un poquito más calmada, de tratar de resolver problemas a todo costo. Y obviamente, como les acabo de decir, hay personas que solo entienden agresividad y a veces hay que sacarla, inclusive si esa no es nuestra personalidad mayor o dominante. Hay que sacar esa otra personalidad. Otro de mis maestros decía que a veces para poder relajarse en una pelea, cuando va a pasar una pelea y estamos nerviosos, la adrenalina se está imponiendo, a veces lo más recomendable es hacer jokes, chistes, como bromear. Si bromeas con él y le platicas y le dices esto, te relaja un poco y te ayuda más. Una es a tomarte tu tiempo para que puedas pensar, relajarte, y una de las cosas, de las técnicas, es bromear. Esa es otra personalidad y a veces muchas de las personas no la tenemos. Muchas personas somos un poquito más calladas. Okay. Es difícil bromear así con todas las personas, pero a veces se necesita. Y en términos de pelear y de estilos de artes marciales, si nada más tenemos una personalidad, digamos la personalidad del boxeo, la personalidad del jiu-jitsu, la personalidad del karate o de lo que sea, y no es que estos artes no nos sirvan. Mis maestros de karate han sido unos de mis ídolos porque ellos eran peleadores serios, buenos. Los que he conocido del boxeo son muy buenos, peleadores serios, del Jeet-Kune-Do también, de Jiu-Jitsu. Todos los artes son buenos, pero muchas veces necesitamos otra personalidad más de lo que tenemos, porque si nada más tenemos una personalidad y necesitamos otra pero no la tenemos, entonces nos quitamos esa opción que la hubiéramos podido hacer. Es que para nosotros, digamos, en el Jeet-Kune-Do, en el Kali, para gente del MMA, a veces necesitamos esa otra personalidad, esa otra skill, okay? Ese conocimiento de otro arte para poder adaptarnos a la pelea, para adaptarnos a la situación con otra personalidad, otros skills, otras técnicas, otras actitudes. Okay? Y eso nos hará mucho bien para poder resolver el problema. Okay? A veces necesitamos esa otra personalidad. Le llamaremos personalidad. Así es que eso es una técnica o un concepto que nos puede ayudar mucho a resolver problemas de la vida, de cómo solucionar el problema, no solamente al hablar, un poquito bajo, un poquito más calmado, un poquito más humoroso, humorous, un poquito más de broma, un poquito más serio. Y igual con lo físico, a veces necesitamos un poquito más de la personalidad del boxeo.
Digamos que el boxeador, la persona tiene más conocimiento en el boxeo, pero no tiene conocimiento de otro arte. Entonces, ¿qué tal si necesitamos otro arte para combatir el boxeo? Porque ellos son más buenos que nosotros en el boxeo. Necesitamos otra personalidad. Y eso nos hace un poquito multidimensional en esto de las peleas físicas, de las peleas mentales y cosas así. ¿Ok? Entonces, espero que les ayude y nos vemos pronto. Bye.